En este vídeo queremos hablaros sobre la Ley de Vivienda. Está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado y en vigor la Ley 12/2023 de 23 de marzo por el derecho a la vivienda. Es la primera ley de vivienda que tenemos en España y esto es algo que desde luego celebramos porque consideramos que era muy necesario que hubiera una ley que regulara el derecho a la vivienda. No obstante, hay algunas cuestiones que consideramos que son esenciales y que deja fuera. Entre ellas, que no aprueba la dación en pago retroactiva, que no termina con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y que por sí misma no va a limitar los precios de los alquileres. Luego veremos que hay un mecanismo para que se puedan limitar, pero se deja en manos de las comunidades autónomas, por lo que la ley por sí misma no va a servir para limitar los precios. Vamos a ver las principales medidas de la ley de vivienda y luego las principales modificaciones que introduce. Las principales medidas es que define gran tenedor como aquella persona física o jurídica con más de 10 inmuebles urbanos o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, excluyendo garajes y trasteros. Esto puede ser particularizado en aquellas zonas declaradas de mercado tensionado para titulares de 5 o más viviendas. Además, considera que es una condición asequible conforme al esfuerzo financiero que la cuota o renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos no superen el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. Define el acoso inmobiliario, que es importante que tengamos en cuenta que aquí está esta definición para poner fin o limitar conductas que puedan tener inmobiliarias o grupos como Desocupa. Regula la vivienda asequible e incentivada con objeto de incrementar la oferta de vivienda a precios adecuados a la situación económica de los hogares en cada territorio, en cada entorno territorial. Regula los parques públicos de vivienda, declara que puede haber zonas de mercado tensionado. Las comunidades autónomas podrán declarar zonas de mercado residencial tensionadas donde exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población en condiciones que la hagan asequible para su acceso al mercado. La vigencia de la declaración de zona de mercado tensionado tendrá una duración de 3 años, prorrogable anualmente. Y se puede dar si se dan estas circunstancias. En primer lugar, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares. Y en segundo lugar, que el precio de compra o alquiler de vivienda haya experimentado en los 5 años anteriores a la declaración de zona de mercado tensionado un porcentaje de crecimiento 3 puntos por encima del IPC de cada comunidad autónoma. Además, ahora lo vamos a ver con los cambios legislativos, la declaración de zona de mercado tensionado influye tanto en la duración como en la renta de los contratos de alquiler. La ley de vivienda trae cambios legislativos principalmente en la LAU, en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ahora vamos a ver. También la disposición transitoria tercera prevé que para los desahucios suspendidos o lanzamientos suspendidos por aplicación del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, cuando la parte actora sea un gran tenedor de vivienda, solo se reanudarán cuando lo soliciten así expresamente y cuando acrediten que se han sometido previamente a un procedimiento de conciliación o de intermediación que establezcan las administraciones públicas para ello. Y además tienen que acreditar ex extremo. A día de hoy desconocemos cuáles son estos procedimientos que van a crear las administraciones y entonces no sabemos cómo se va a dar, pero que sepamos que desde junio, cuando se reactiven estos procedimientos, tienen que acreditar que se han sometido a este procedimiento previo. Además, la disposición final sexta limita al 2% las actualizaciones de la renta durante todo el año 2023 y desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre de 2024, es decir, para todo este año, se limitan a un 3% las actualizaciones. Esta es otra cuestión importante a tener en cuenta.
Las principales modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos son en cuanto a la duración de los contratos y a la renta que se pueda establecer en los mismos. Respecto a la duración, que conozcamos que establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria cuando termina el plazo de duración de los contratos o cuando terminan sus prórrogas, de un año más, que tendrá que ser aceptada obligatoriamente por el arrendador cuando sea un gran tenedor de vivienda y cuando el arrendatario se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Y además, en aquellas zonas, en aquellos alquileres de vivienda que estén en una zona declarada de mercado tensionado, se puede hacer una prórroga de hasta otros 3 años más, una vez haya terminado el contrato o sus prórrogas, siempre que lo solicite así el arrendatario. En cuanto al artículo, las modificaciones que introduce el artículo 17 de la LAO en cuanto a la renta de los mismos, se establece que en aquellas zonas de mercado tensionados la renta pactada no podrá exceder de la última renta del contrato anterior que hubiera tenido durante los 5 años anteriores a la declaración una vez actualizado. En algunos supuestos, esta renta se podrá incrementar en un 10% cuando el arrendador acredite que ha realizado obras de mejora, rehabilitación o en contratos que se hayan establecido por una duración de 10 años. Además, cuando la vivienda esté en una zona de mercado tensionado y el propietario sea un gran tenedor, la renta no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios. Es importante también en la LAO que se modifica el artículo 20 de forma que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador y con independencia de que éste sea una persona física o jurídica. De esta forma, las inmobiliarias, a partir de la entrada en vigor de esta ley, no pueden cobrar comisión de ningún tipo a la persona que va a alquilar el inmueble, solamente al arrendador. También introduce modificaciones importantes, como ya he adelantado, en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En primer lugar, se modifica el artículo 150 de forma que cualquier notificación que contenga una orden de lanzamiento tendrá que ser comunicada a las administraciones públicas competentes. En las demandas de desahucio deberá especificarse si el inmueble es vivienda habitual y si el demandante es gran tenedor de vivienda y si lo es, si el demandado se encuentra o no en situación de vulnerabilidad. Si nos encontramos con un caso en el que el demandante es gran tenedor de vivienda, el demandado es persona vulnerable y además es su vivienda habitual, no se admitirá el desahucio si no se acredita que el demandante, el actor, se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que establezcan las administraciones públicas, que como he dicho anteriormente, a día de hoy desconocemos cuál es, pero es un requisito más que tendrán que cumplir para que se pueda proceder al desahucio. Cualquier notificación que tenga por objeto el lanzamiento de una vivienda deberá incluir día y hora exacta del mismo, de forma que se termina con los desahucios abiertos. Y en los procedimientos de desahucio se dará traslado a la administración competente para valorar si está el inquilino en una situación de exclusión y si así fuera, presentarán en el juzgado una propuesta alternativa digna de alquiler social. Se da la posibilidad de suspender los procedimientos de desahucio durante un máximo de 4 meses si el arrendador es persona jurídica o de 2 meses si el arrendador es persona física, para que la administración pueda hacer esta propuesta de alquiler social en una vivienda digna. Además, se establece que el juez o la jueza, que el tribunal, podrá decidir o podrá considerar que la persona demandada se encuentra en una situación de vulnerabilidad siempre que la renta más los suministros básicos superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar y si el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supera 3 veces el IPREM, y este límite pues puede ser ampliado en algunas circunstancias. Estas son las principales modificaciones que se introducen por la Ley de Vivienda y las principales cuestiones que se regulan. Y por último, decir que si entráis en nuestra página web, duroa.es, en la sección de blog, en artículos podéis encontrar pues cualquier cosa relacionada con viviendas. Si ponéis en el buscador
vivienda encontraréis un artículo con un resumen de esta misma ley. Y además otras cuestiones como por ejemplo, que es importante porque también tiene relación con esta ley como he nombrado, por ejemplo, medidas importantes en materia de vivienda que introdujo el Real Decreto 20-2022 de 27 de diciembre, que al final era una modificación del Real Decreto 11-2020 de 31 de marzo, porque como hemos visto la ley de vivienda introduce que las cosas respecto a la suspensión de procedimientos por aplicación de este Real Decreto. Entonces, si tenéis cualquier duda en el buscador de nuestra web, podéis encontrar cualquier cosa relacionada con vivienda. También, por ejemplo, encontrar cosas sobre la moratoria de desahucios. Bueno, o cualquier otra cuestión que esté relacionada y que os pueda interesar. Espero que este vídeo os haya resultado útil y que con el vídeo tengáis más claro qué regula esta ley y a qué afecta. Para cualquier cuestión podéis localizarnos con los datos de contacto que están en nuestra web o llamando a nuestro número de teléfono 912-777-553. Pero tenéis todos los datos de contacto en la web, como decía. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo.